Estaba sentada en la fila de recogida fuera de la guardería de Little Pines cuando mi marido me dijo que su familia ya había celebrado la Navidad sin mí. Que fuera sin mí, lo habría podido sobrellevar, que fuera sin nuestra hija de 4 años, eso ya era otra cosa. Era el 23 de diciembre, hacía suficiente frío como para que los bordes del aparcamiento aún tuvieran nieve sucia amontonada contra las aceras. Acababa de abrochar a Ellie en el asiento trasero de mi Subaru, cuando ella levantó una tarjeta de cartulina cubierta de estrellas doradas de crayón verde y suficiente purpurina como para calificarla como un peligro en el lugar de trabajo. Mami, no la dobles. No la estoy doblando. La estás doblando doblada. No me di cuenta de que ese era un término técnico. Me dio la mirada paciente que solo una niña de 4 años puede darle a una mujer adulta que claramente no sabe nada. La tarjeta era para mi suegra, Carol. Ella había pasado la mayor parte de la tarde haciéndola en la guardería. Dentro se había dibujado a sí misma, de la mano de su abuela, debajo de algo que aparentemente era un árbol de Navidad, aunque parecía más bien un tornado verde. Se suponía que iríamos a casa de Carol a la tarde siguiente. Al menos, eso era lo que yo pensaba. Encendí el coche, pero lo dejé en punto muerto. Luego llamé a mi marido, Mark, por Bluetooth. Respondió al cuarto timbrazo. Hola. Había ruido detrás de él, gente hablando, una televisión, platos chocando. Le dije, ¿a qué hora deberíamos ir mañana? Nada. Esperé. Mark, dijo ella desde el asiento trasero, inclinándose hacia adelante tanto como las correas de su silla de coche se lo permitían, pregúntale a papá si a la abuela le gustará mi tarjeta. Le sonreí por el espejo. ¿La has oído? Aún así, nada. Durante medio segundo pensé que la llamada se había cortado. Luego oí la voz de Carol de fondo. Oh, dame el teléfono. Unos segundos después, ella contestó, tan alegre como una mujer que llama para confirmar una cita en la peluquería. Dana, cariño, hola. Carol. ¿A qué hora mañana? Hubo una pequeña pausa. Luego dijo, celebramos la Navidad ayer. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque a veces tu cerebro rechaza una frase antes de permitirte entenderla. ¿Celebraron qué? Celebramos la Navidad ayer. Todos estaban disponibles, así que simplemente lo hicimos. Miré a través del parabrisas a una furgoneta saliendo del aparcamiento de la guardería. ¿Todos? Bueno, Tyler estuvo aquí. Rena vino. Mi hermana vino. Los primos pasaron después de cenar. Rena era la exesposa de Mark. Tyler era su hijo de 29 años. Todavía estaba asimilando el hecho de que Rena aparentemente había estado en la Navidad de mi suegra, mientras yo había estado en casa, envolviendo regalos para la misma familia, dije. ¿Y nadie pensó que ella podría querer celebrar la Navidad con su abuela? El tono de Carol cambió. No mucho, solo lo suficiente. Oh, Dana, no hagas de esto un problema. Esa frase. Había escuchado alguna versión de ella durante 11 años. No lo hagas tan incómodo. No te lo tomes personal. No empieces una discusión. Aparentemente yo poseía la rara habilidad de crear tensión, simplemente al notar cuando alguien me trataba mal. Pasa a Mark de nuevo. Oí movimiento, luego su voz. Dana, ¿qué pasó? Nada pasó. Celebraste la Navidad sin tu esposa y tu hija. Mamá cambió la fecha cuando él dudó. Ese no es el punto. Miré fijamente el volante. En realidad creo que está bastante cerca del punto. Detrás de mí, ella abría y cerraba su tarjeta en silencio. Mark suspiró. Mira, mamá quería una Navidad tranquila. Rena venía porque Tyler estaba allí y todos se llevaban bien. Así que ella y yo éramos la amenaza a la paz. Dana, no, te lo pido. Tú sabes cómo se ponen las cosas. ¿Cómo se ponen las cosas? No respondió. Dame un ejemplo. Otro silencio. Luego espetó, todos se lo pasaron mejor sin toda la tensión. Sentí que mi mano apretaba el teléfono. ¿Qué tensión, Mark?
Soltó una risita cansada, como si yo estuviera probando su argumento al hacer preguntas. Finalmente dijo, estuvo mejor sin ustedes dos allí. El coche se quedó completamente en silencio. Ella había dejado de jugar con la tarjeta. Me miró por el espejo. Papi no me quiso. Eso fue todo. No gritos, no llantos, algo más silencioso. Miré los árboles desnudos más allá del parque de la guardería y dije, es bueno saberlo. Mark empezó, Dana, no, una pregunta. ¿Qué le dijiste a tu madre? Soy yo quien va a firmar su refinanciación el jueves. El ruido de fondo desapareció. Todavía podía oír la televisión, pero las voces se habían ido. Luego Carol volvió al teléfono. Su tono había cambiado por completo. Ahora, Dana, eso no tiene nada que ver con la Navidad. Casi admiré la velocidad. 20 segundos antes, yo era demasiado problemática para ser invitada. Ahora, estábamos discutiendo límites financieros. Carol tenía 72 años y vivía en una casa de estilo rancho en Worthington que ella y el padre de Mark habían comprado a finales de los 80. Después de que él muriera 3 años antes, ella había tenido problemas con la hipoteca, algunas deudas de tarjetas de crédito y un techo que necesitaba ser reemplazado. Mark no podía ayudarla a calificar para una refinanciación. Su crédito había sufrido un golpe después de que su negocio de paisajismo fracasara. El mío no. Había trabajado en seguros comerciales durante más de 20 años, y varios meses antes, había accedido, de mala gana, a ayudar a Carol a refinanciar alrededor de $87,000. La firma final estaba programada para el 26 de diciembre. Nada había sido firmado todavía. Le dije, Carol, acabas de decirme que no era parte de la Navidad. Eso no es lo que dije. Celebraste con toda la familia ayer. Ella no respondió. Y ahora necesitas mi firma el jueves. No mezcles el dinero con la familia. Esa casi me hizo reír. Carol, le estás pidiendo a la familia que pida dinero prestado contigo. Mark interrumpió, Dana, detente. Hablaremos cuando llegue a casa. Miré a ella. Ella estaba mirando la tarjeta en su regazo. No, dije, hablaremos cuando llegues a casa. Luego colgué. Durante unos 30 segundos me sentí maravillosa. Luego ella preguntó, ¿debo tirar la tarjeta de la abuela? Y así, cada respuesta inteligente que tenía desapareció. Me giré en mi asiento. No, cariño. Pero ella no me quería. Odiaba que esa frase saliera de su boca. Hiciste la tarjeta porque amas a la abuela. Esa parte te pertenece a ti. Lo que otra persona haga no cambia porque la hiciste. Ella pensó en eso. Luego asintió. Cuando llegamos a casa, llevó la tarjeta dentro y la pegó en el refrigerador con un imán en forma de porción de pizza. Puede tenerla más tarde, dijo. Está bien. Esa noche, después de acostar a ella, me preparé una taza de café y abrí Facebook. Carol había publicado 17 fotos. Mark estaba allí. Tyler estaba allí. Rena estaba allí. Todos sonreían alrededor del árbol. El pie de foto decía, por fin toda la familia junta de nuevo. Miré esas palabras más tiempo de lo que debería haberlo hecho. Luego noté el suéter de Mark, azul oscuro con media cremallera, exactamente el que le había comprado 2 semanas antes y escondido en el armario del pasillo porque planeaba dárselo la mañana de Navidad. Lo había encontrado. Había usado mi regalo de Navidad en la celebración de Navidad a la que no fui invitada. Fue entonces cuando dejé de preguntarme si aquello había sido un malentendido. Mark llegó a casa un poco después de las 9 de la noche. Oí primero la puerta del garaje, luego la puerta lateral de la lavandería. Se quedó allí por un segundo con las llaves en una mano y el mismo suéter azul oscuro puesto. El que yo le había comprado. Lo miré. Él se dio cuenta. Ay, por favor, dijo. Esa fue su apertura. No, lo siento. No debí habértelo dicho. Solo irritación porque yo había notado una cosa más que él no quería explicar.
Estaba sentada a la mesa de la cocina con mi café, ya frío, a mi lado. ¿Por qué nadie me dijo que la Navidad se había movido? Dejó caer las llaves en el cuenco junto a la puerta. Tyler tenía cosas de trabajo. Mamá estaba tratando de reunir a todos. Tyler nos dijo hace 2 semanas que estaba libre hasta el 26. Mark se detuvo solo por un segundo. Luego sacó la silla frente a mí. Bien. Rena venía porque Tyler la quería allí. Eso todavía no responde mi pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Por qué no me lo dijiste? Se frotó la mano por la cara. Porque mamá no quería drama. Casi me reí. ¿Qué drama? Tú y Rena en la misma habitación. Mark, Rena y yo hemos estado en la misma habitación muchísimas veces. Eso es diferente. Se recostó. Te pones tensa. Esperé. Eso era algo que había aprendido a lo largo de los años. Si alguien lanza una acusación vaga, a veces lo mejor que puedes hacer es hacer que la expliquen. ¿Cómo me pongo tensa? Frunció el ceño. Tú sabes. No, no lo sé. Dame un ejemplo. Abrió la boca. No salió nada. Esperé. Finalmente dijo, haces que todo sea incómodo. De nuevo, un ejemplo. Dana, no voy a hacer esto. Eso es conveniente. Empujó su silla unos centímetros hacia atrás. Luego dijo, mamá quería una Navidad donde todos pudieran relajarse. Lo miré a él y a ella. Esa era la parte para la que él todavía no tenía respuesta. Miró la mesa. Le dije, estabas enojado conmigo. Bien. Explícame por qué tu hija de 4 años tuvo que quedarse en casa. Levantó la vista. Habrías hecho un gran problema por el hecho de que Rena estuviera allí. Así que castigaste a ella por adelantado por algo que ni siquiera hice. No castigué a nadie. Ella pasó la tarde haciendo una tarjeta de Navidad para tu madre. Desvió la mirada. Por un momento pensé que tal vez finalmente lo había alcanzado. Luego dijo, tenías derecho a mencionar la refinanciación de mamá por altavoz. Ahí estaba. Me recosté. ¿Eso es lo que te molesta? Me avergonzaste. ¿Delante de quién? Mi familia. Tu familia, que acababa de explicar que eran más felices sin mí y sin tu hija. Sacudió la cabeza. Siempre haces esto. ¿Hacer qué? ¿Convertir todo en dinero? Eso me tomó por sorpresa. Lo miré fijamente. Él siguió. Siempre tienes que recordarles a todos que eres la que tiene el sueldo fijo. Eres la responsable. Eres la que tiene buen crédito. Dije que no mencioné mi crédito hasta que tu madre me dijo que no pertenecía a la Navidad. Eso es exactamente lo que quiero decir. No, Mark, eso no es exactamente lo que quieres decir. Se puso de pie. ¿Sabes qué? Olvídalo. No, lo miré. De hecho, quiero escuchar esto. ¿Eso es lo que te molesta? ¿Qué gano más ahora? Su mandíbula se tensó. Nunca dije eso. No tuviste que hacerlo. Eso caló. La empresa de paisajismo de Mark había fracasado unos 5 años antes. No porque fuera perezoso. No lo era. Trabajaba más duro que la mayoría de la gente que conocía. Pero 2 inviernos malos, un camión dañado y un cliente comercial que se declaró en bancarrota lo habían arruinado todo. Después de eso saltó de trabajo en trabajo, mantenimiento de propiedades, ventas, un breve periodo administrando cuadrillas para otra empresa de paisajismo. Siempre trabajó pero nunca se recuperó completamente de la pérdida del negocio. Y yo nunca había entendido del todo cuánto le molestaba eso. Mirando hacia atrás, había habido pequeñas señales. Si un camarero ponía la cuenta de la cena entre nosotros y yo buscaba mi tarjeta, Mark bromeaba demasiado fuerte sobre que yo era la directora financiera. Si Carol necesitaba dinero para una reparación de la caldera o una factura de impuestos, siempre llamaba primero a Mark. Luego, Mark venía a mí.
Una vez, en una cena familiar, Carol había dicho, qué suerte que alguien en esa casa sabe cómo traer un sueldo fijo. Todos se rieron. Mark también, pero yo recordé su cara. Había archivado ese momento bajo cosas que las esposas maduras fingen no notar. Ahora estaba justo delante de mí. Le dije, me excluiste de Navidad porque te avergüenza que yo gane más dinero que tú. Pareció ofendido. Eso es ridículo. Entonces dime por qué. No lo hizo. En cambio, dijo, te vas a echar atrás con la refinanciación de mamá. No fue una pregunta. Sentí que algo en mí se endurecía. No he decidido nada. Ya acordaste. Acordé ayudar con el techo y la deuda que discutimos. Ella cuenta contigo. Y yo contaba con que mi marido no celebraría la Navidad a mis espaldas. Me señaló con el dedo. Eso es vengativo. Quizás tenía razón. Eso me molestó más de lo que quería admitir. Después de que Mark subió, me quedé en la mesa de la cocina. La casa estaba en silencio excepto por el refrigerador que se encendía y el sonido de la máquina de ruido blanco de ella a través del monitor de bebé que aún manteníamos enchufado, porque las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Seguí pensando en el techo de Carol. Había visto la mancha de agua en su pasillo. Sabía que las tejas estaban mal. Tenía 72 años y vivía sola. ¿Realmente iba a negarme a ayudar a una viuda anciana porque me habían excluido de la Navidad? Eso sonaba feo cuando lo planteaba así. No quería convertirme en el tipo de persona que usaba el dinero para castigar a la gente. Alrededor de las 11 mi teléfono vibró. Era Tyler, el hijo de Mark. Su mensaje decía, lo siento por ayer. Pensé que habías decidido no venir. Lo leí 2 veces. Luego escribí, ¿quién te dijo eso? La respuesta llegó menos de 1 minuto después. Papá. Luego, otro mensaje. Dijo, no vendría si mamá estaba allí. Llamé a Tyler inmediatamente. Respondió, sonando incómodo. Hola, Dana. Dime exactamente qué dijo tu padre. Hubo una pausa. Dijo que Rena venía y que tú le dijiste que no querías estar cerca de ella. Nunca dije eso. Lo sé ahora. ¿Qué más? Tyler suspiró. Les dijo a todos que no te llamaran al respecto. Dijo que habías tomado tu decisión y que no quería que la gente lo convirtiera en un gran problema. Cerré los ojos. Eso explicaba el silencio. Nadie se había olvidado de decírmelo. Les habían dicho específicamente que no lo hicieran. Pregunté, ¿alguien preguntó por ella? Mamá sí. Se refería a Arena. ¿Qué dijo Mark? Otra pausa. Dijo que pensabas que ella era demasiado joven para que le importara. Por primera vez en toda la noche sentí un verdadero frío. Mark no solo nos había dejado fuera. Me había hecho responsable de dejar fuera a mi propia hija. Tyler siguió hablando. ¿Y Dana? Sí, la Navidad no se movió a última hora. Miré hacia las escaleras. ¿Qué quieres decir? Papá me pidió hace más de 1 semana que mantuviera libre el 22 de diciembre. No dije nada. Tyler bajó la voz. Lo planeó. Apenas dormí esa noche. A las 6:30 de la mañana de Nochebuena, ya estaba abajo preparando café, mientras Mark seguía en la cama. El pequeño soporte de plástico para calcetines de Ellie se había caído de la chimenea en algún momento durante la noche. Y por alguna razón, me quedé allí mirándolo como si fuera un problema importante. Eso es lo que hace tu mente cuando el problema real es demasiado grande. Se aferra a un detalle insignificante. Seguía oyendo la voz de Tyler. Lo planeó, no se olvidó, no entró en pánico. Lo planeó. Y aún así, para las 7 estaba tratando de calmarme. Tal vez Mark había sido estúpido, tal vez débil. Tal vez quería mantener a su madre feliz y evitar una noche incómoda con Rena y yo en la misma habitación. Ninguna de esas explicaciones lo hacía inocente, pero lo hacían humano. Y si era justa,
Carol realmente necesitaba un techo nuevo. Había visto la mancha en el techo de su pasillo. Había estado en su cocina mientras la lluvia goteaba en un cubo cerca de la puerta trasera. No quería convertirme en alguien que dijera, bien, disfruta de tu moho porque me heriste los sentimientos. Así que me dije algo que quería creer desesperadamente, puedo estar enojada y aún así mantener mi palabra. Eso duró hasta las 8:17 de la mañana. Llamé a la cooperativa de crédito. La oficial de préstamos, una mujer llamada Denise, respondió después de 2 transferencias. Le dije, hola, soy Dana Mercer. Se supone que soy parte de un cierre de refinanciación el 26 para Carol Mercer. Sí, señora. Me gustaría que me enviaran por correo electrónico el paquete de préstamo final. Una pausa. ¿No lo ha recibido? No. Otra pausa. Ese fue el primer momento en que me sentí incómoda. Ella dijo, puedo enviarlo ahora mismo. Unos minutos después el PDF llegó a mi bandeja de entrada. Lo abrí en la mesa de la cocina. Café a mi izquierda, gafas de lectura en mi nariz, luces de Navidad parpadeando en la ventana. Un ambiente muy festivo para descubrir que no tenía idea de lo que estaba aceptando. Fui directamente al resumen del préstamo. Luego me detuve. El monto no era de $87.000. Era de $142.000. Lo leí de nuevo. $142.000. En realidad, dije en voz alta, ¿qué demonios? En voz baja porque ella estaba arriba. Desplacé hacia atrás, luego hacia adelante, luego hacia atrás de nuevo, como si quizás el número se volviera más razonable si lo abordaba desde una dirección diferente. No lo hizo. Llamé a Mark. Respondió, sonando medio dormido. ¿Qué? ¿Por qué tu madre está pidiendo prestados $142.000? Eso lo despertó. ¿De qué estás hablando? La refinanciación. Incluye el techo. Sé lo que incluye. Estoy preguntando porque el total es 55.000 más de lo que discutimos. Se quedó en silencio. Luego dijo, hay una consolidación de deuda. ¿Cuánto? No lo sé de memoria. Tú eres el que ha estado manejando esto. Dana, es Nochebuena. Sí, Mark, los números siguen funcionando en vacaciones. Exhaló con fuerza. ¿Estás buscando razones para explotar esto? No, estoy mirando un documento con mi nombre. Eso lo hizo callar por un segundo. Seguí leyendo mientras estábamos al teléfono. Saldo de hipoteca, tarjetas de crédito, trabajo de techo, tarifas. Luego una línea me detuvo, retiro de efectivo al prestatario. Alrededor de $28.000. Dije, ¿para qué son los $28.000? 28.000. ¿El retiro de efectivo? Otra pausa. Esa fue más larga. Le dije, Mark, ella quería un colchón. ¿Un colchón de $28.000? Ella tiene 72 años. Necesita reservas. Entonces, ¿por qué nadie me dijo? Creí que lo habíamos hecho. No lo hicimos. Olvidaste las cosas cuando estás estresada. Me recosté en mi silla. Esa frase fue casi impresionante. No porque fuera inteligente, sino por la confianza. Le dije, no me digas que olvidé aceptar pedir prestados $28.000 extra para tu madre. No estoy diciendo eso. Acabas de hacerlo. Cambió de dirección. Mira, mamá cuenta con esto. Podemos revisar la documentación el jueves. Vamos a revisarla ahora. Tengo que irme. Claro que sí. Colgó. Miré el teléfono por un momento. Luego volví a revisar la solicitud. Mi salario estaba allí. Mi empleador, nuestra información fiscal conjunta, un valor aproximado de nuestras cuentas de jubilación. Nada parecía falsificado. Eso importaba. Mark tenía acceso a gran parte de ella. Presentábamos impuestos juntos. Guardábamos declaraciones antiguas y papeles de seguros en la oficina de casa.
Meses atrás, había acordado explorar la posibilidad de ayudar a Carol. Así que no era un thriller criminal donde mi marido me había robado la identidad. En realidad, era peor, de una manera más silenciosa. Él había mantenido el proceso en marcha, haciéndome creer que estábamos hablando de un préstamo. Él estaba hablando de otro. Para las 10, llamé a una abogada. Una mujer con la que trabajaba me había recomendado a Linda Carver después de su divorcio. Así que le dejé un mensaje esperando una respuesta después de Navidad. Linda me llamó 20 minutos después. Técnicamente estoy en mi cocina haciendo un pastel, dijo, así que si oyes una batidora, por eso es. Casi me reí. Le di la versión corta. La Navidad, la mentira, la refinanciación, el monto, el retiro de efectivo. Ella no reaccionó dramáticamente. Eso ayudó. Solo hizo preguntas prácticas. ¿Has firmado el pagaré final? No. ¿Algo que autorice el desembolso? No. ¿Has movido dinero de cuentas conjuntas? No, bien. No lo hagas. Ella me dijo que no vaciara las cuentas, que no ocultara bienes, que no cambiara las cerraduras y que no enviara mensajes de texto enojados de los que me arrepentiría más tarde. Luego dijo, y no firmes una deuda que no entiendes porque te sientes culpable. Me froté la frente. Me preocupa que parezca vengativo. Linda se quedó en silencio durante medio segundo. Luego dijo, negarse a pedir prestados $142.000 para otra persona no es venganza. Es una decisión financiera. Lo anoté no porque fuera profundo, sino porque necesitaba que alguien fuera de la familia lo dijera claramente. Esa tarde ella y yo hicimos sándwiches de queso a la parrilla y sopa de tomate Campbell para el almuerzo de Nochebuena. Había planeado jamón, patatas, judías verdes, todo el menú. No podía afrontar nada de eso. Ella mojó su sándwich en la sopa y preguntó, ¿Santa Claus seguirá sabiendo dónde estamos? Dije, Santa Claus ahora tiene GPS. Está bien. Ella asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Por un rato, las cosas se sintieron normales. Luego, alrededor de las 7, Tyler llamó. Su voz era baja. Dana, encontré algo. Mi estómago se apretó. ¿Qué? Estaba ayudando a la abuela a ordenar papeles. ¿Sabes cómo guarda todo en montones? Sí, lo sé. Carol consideraba que un sistema de archivo era un ataque a la libertad personal. Tyler continuó. Ahí hay un correo electrónico impreso de un agente inmobiliario de Nápoles. No dije nada. Florida, añadió. Sé dónde está Nápoles, ¿verdad? Lo siento. ¿Qué dice el correo electrónico? Dudó. Te voy a enviar una foto. Unos segundos después llegó. Lo abrí. Pequeño condominio de temporada. Depósito de reserva, $28.000. Miré el número. Luego volví a mirar la documentación del préstamo en mi mesa. Retiro de efectivo, aproximadamente $28.000. No necesitaba una calculadora. En la parte inferior del correo electrónico impreso estaba la letra de Carol, 3 palabras y un nombre, Mark dice que Dana firmará después de Navidad. Lo leí 2 veces, luego una tercera. La puerta lateral se abrió. Mark entró en la cocina llevando una bolsa de papel de casa de su madre. Se detuvo cuando me vio sentada allí. Giré el teléfono para que pudiera ver el correo electrónico. Luego dije con mucha calma, «Feliz Navidad, Mark. Háblame de Nápoles». Mark se quedó justo dentro de la cocina con una bolsa de papel en la mano. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Luego dejó la bolsa sobre la encimera. ¿Tyler te envió eso? Casi sonreí. No porque algo fuera gracioso, sino porque de alguna manera, con un préstamo de $142.000 sobre la mesa y un condominio en Florida escondido dentro de él, su primera preocupación seguía siendo quién me lo había dicho. Tyler no es el problema. No tenía por qué revisar los papeles de mamá. La estaba ayudando a organizarlos.
Eso no significa que pueda fotografiar documentos privados. Puse mi teléfono boca abajo. Está bien, finjamos que Tyler cometió el gran crimen del archivador de Nochebuena. Ahora, háblame de Nápoles. Mark sacó una silla, pero no se sentó. No es lo que piensas. Pienso que tu madre planeó usar $28.000 de un préstamo que se suponía que yo firmaría para dar una entrada por un condominio en Florida. No es un condominio que esté comprando directamente. Lo miré fijamente. ¿Esa es tu defensa? Estoy explicando. Por favor, hazlo. Finalmente se sentó. Mamá siempre ha querido pasar parte del invierno en algún lugar cálido. Papá habló de eso durante años. Nunca pudieron hacerlo. Así que... Tiene 72 años, Dana. Sé qué edad tiene. Se merece algo bonito. Estoy de acuerdo. Eso lo sorprendió. Continué, se merece un techo que no gotee. Se merece una casa segura. Se merece disfrutar de su jubilación. Lo que no se merece es el derecho a pedir dinero prestado en silencio, usando mis ingresos y mi crédito, porque quiere pasar enero en Nápoles. Haces que parezca que está robando. Entonces, ¿por qué nadie me lo dijo? Desvió la mirada. Esperé. Finalmente dijo, ¿por qué habrías dicho que no? Ahí estaba. Sin explicaciones complicadas, sin malentendidos, solo la verdad. Exactamente. Se frotó ambas manos por la cara. Iba a explicarlo. ¿Cuándo? ¿Después de Navidad? Me reí una vez. Aparentemente mucho estaba programado para después de Navidad. Mi invitación. Los detalles del préstamo. Florida. ¿Puedes dejar de hacer bromas por 5 minutos? No. Me están impidiendo tirar una taza de café. Eso lo silenció. Luego dijo algo que no esperaba. No tienes idea de cómo ha sido esto para mí. Me recosté. ¿Cómo ha sido qué? Señaló alrededor de nuestra cocina. Por un segundo, realmente no entendí. Luego dijo, cada vez que mamá necesita algo me llama. Cada vez que algo se rompe me llama. ¿Y qué tengo que hacer? Venir a preguntarte a ti. Su voz había cambiado. La ira seguía allí, pero debajo había algo más antiguo. Tú pagas más de la hipoteca. Tú tienes la cuenta de jubilación. Tú tienes el buen crédito. Todo el mundo lo sabe. Pensé en la broma de Carol en la cena. Qué suerte que alguien en esa casa sabe cómo traer un sueldo fijo. Recordé a Mark riendo. Recordé fingir no ver su cara. Nunca te reproché el fracaso de tu negocio. No tuviste que hacerlo. Eso no es justo. No, no lo es. Parecía agotado. Cuando la empresa quebró, todo el mundo me miró diferente. Yo no. Sí, lo hiciste. Empecé a discutir, luego me detuve. Tal vez a veces lo había hecho no con desprecio, pero había asumido las cosas. Las facturas, el seguro, los impuestos, las decisiones importantes del hogar. Algo de eso era necesario. Algo de eso probablemente lo hizo sentir como un pasajero en su propia vida. Podía entender eso. Lo que no podía entender era lo que él había hecho con ese sentimiento. Mark miró la mesa. Por una noche, quería sentarme con mi familia y no sentirme como el marido de Dana Mercer. Eso dolió. Mantuve mi voz nivelada. ¿Quién querías ser? No respondió, así que lo hice yo. El marido de Rena. No, demasiado lento. Desvié la mirada. No se trataba de Rena. Entonces, ¿por qué estaba ella allí y yo no? Porque mamá quería que Tyler tuviera a sus dos padres allí. Tyler tiene 29 años, Mark. Puede sobrevivir la Navidad sin un acuerdo de custodia. Casi sonrió. Casi. Luego hice la pregunta que había estado esperando hacer. Bien. ¿Estabas enojado conmigo? ¿Te sentías avergonzado?
Quería sentirte como el viejo Mark por una noche. Explícame, ella. Su expresión cambió. Dana, no. Explica por qué tu hija tuvo que perderse la Navidad con su abuela. Miró hacia el pasillo. Mamá pensó que llevar a ella sin ti levantaría preguntas. Lo miré fijamente. Entonces, ¿era más simple? Hay frases que escuchas en un matrimonio que sabes que recordarás 20 años después. Esa fue una de las mías. Más simple. Eso no es lo que quise decir. Dejaste a tu hija de 4 años fuera porque incluirla haría más difícil explicar tu mentira. No lo pensé así. Lo sé. Y ese era el problema. Él no lo había pensado lo suficiente. Sonó mi teléfono. Rena. Casi lo ignoré. Mark vio el nombre. No. Eso tomó la decisión por mí. Respondí, hola, Rena. Fue directa al grano. Tyler me lo dijo. Entré en la sala de estar. Supongo que ahora todo el mundo sabe todo. No todo suficiente. Sonaba genuinamente avergonzada. Dana, Mark me dijo que te negaste a venir si yo estaba allí. Si hubiera sabido que tú y ella estaban deliberadamente excluidas, no habría ido. Le creí. Rena y yo nunca habíamos sido amigas, pero habíamos logrado 11 años sin tirarnos vino la una a la otra. Según los estándares familiares, eso era prácticamente diplomacia. ¿Y la foto? Pregunté. Ella gimió. Carol movió 3 sillas. Me reí antes de poder detenerme. Rena también se rió. No elegí sentarme junto a tu marido. Bien, porque estaba empezando a pensar que 11 años de divorcio habían ido muy mal. Cuando colgamos me di cuenta de cuánta energía había gastado Carol a lo largo de los años manteniéndonos a Rena y a mí lo suficientemente desconfiadas la una de la otra. Había funcionado hasta que dejó de hacerlo. Carol llamó 10 minutos después. No se molestó en saludar. No me vas a dejar con un techo goteando por tonterías de Navidad. Esto no se trata del techo. Para mí sí, por supuesto. Entonces te haré una oferta. Ella se quedó en silencio. Contribuiré a la reparación del techo que originalmente discutimos, directamente al contratista. No firmaré una refinanciación de $142.000 y no financiaré un condominio en Florida. Eso no es lo que prometiste. Prometí ayudar con tu casa. Diste tu palabra. Di mi palabra sobre las tejas, Carol. Nadie mencionó las palmeras. Silencio. Luego dijo, resolveremos esto el jueves en la cooperativa de crédito. No hay nada que resolver. Mark, Tyler y yo nos sentaremos como adultos. Entonces todos podrán ver exactamente qué tipo de persona está siendo. Miré hacia la cocina. Mark estaba parado en la entrada. El jueves está bien. Después de que colgué él dijo, vas a avergonzar a mi madre. No. Subí las escaleras y saqué una bolsa de viaje del armario. Le voy a pedir que diga la verdad con las mismas personas en la habitación. Me siguió. ¿Qué estás haciendo? Puse pijamas, artículos de tocador y ropa para unos días en la bolsa. Luego abrí el tocador de ella. Llevaré a ella a casa de Janet por unos días. ¿Te vas? Voy a dormir en otro lugar. Dana. Me detuve y lo miré por primera vez. No parecía enojado. Parecía asustado. No estaba lista para consolarlo. Y tampoco estaba lista para decirle que nuestro matrimonio había terminado. La verdad era que no lo sabía. Necesito un poco de tiempo donde nadie me explique por qué algo que vi con mis propios ojos no sucedió. Luego cerré la bolsa. La cooperativa de crédito se veía exactamente como el tipo de lugar donde nadie debería tener un enfrentamiento familiar. Alfombra gris, paredes beige, una poinsettia falsa en el escritorio de la recepcionista. En algún lugar detrás del mostrador, una máquina Keurig emitía un sonido como si estuviera lidiando con sus propios problemas personales. Era el 26 de diciembre a las 10:27 de la mañana.
Llegué 3 minutos antes. Carol y Mark ya estaban allí. También Tyler. Carol llevaba un abrigo de lana color camel y la expresión de una mujer que creía haber convocado una reunión para corregir a un empleado. Mark parecía cansado. Había pasado la noche de Navidad en casa de mi hermana Janet, en Gahana. Ella dormía a mi lado en la habitación de invitados con su conejo de peluche bajo la barbilla. Apenas había dormido. Pero había tomado una decisión. No iba a entrar en esa habitación para ganar una discusión. Iba a entrar para tomar una decisión financiera. Esa distinción importaba. La oficial de préstamos, Denise, nos llevó a una pequeña sala de conferencias. ¿Quieren café? No, gracias, dije. Carol dijo, me encantaría uno. Claro que le encantaría. Nos sentamos alrededor de una mesa rectangular mientras Denise iba a buscar café. Carol no esperó su regreso. Miró a Tyler. Quiero que entiendas que nada de esto era necesario. Tyler me miró. No dije nada. Carol continuó. Tu padre y Dana tuvieron un desacuerdo sobre la Navidad, y ahora ella está metiendo mi casa en esto. Mamá, dijo Mark en voz baja. No, estoy cansada de andar con pies de plomo. Eso fue interesante viniendo de una mujer que acababa de celebrar la Navidad en una fecha secreta. Se volvió hacia mí. Dijiste que me ayudarías. Lo hice. Y ahora, porque Rená vino a Navidad. Esto no se trata de Rená. Ciertamente lo parece. Tyler se movió en su silla. Carol siguió hablando. Dijo que siempre me había sentido incómoda con la primera familia de Mark. Dijo que la estaba castigando por un malentendido de programación. Mencionó el techo 2 veces. La dejé terminar. Eso la sorprendió más de lo que lo habría hecho una discusión. Denise regresó con el café y se sentó. Abrió una carpeta. Bien. Antes de empezar, Denise, dije, ¿le importaría decirle a Tyler el monto total del préstamo propuesto? Mark me miró. Carol dejó de revolver su café. Denise dudó. Miró a Carol y luego a mí. Como Tyler no era un prestatario, me di cuenta de que la había puesto en una posición incómoda. Me corregí. En realidad, no importa. Carol, ¿quieres decírselo? Los labios de Carol se tensaron. Tyler dijo, ¿decirme qué? Deslicé mi copia del resumen del préstamo hacia él. Él miró el número, luego volvió a mirar. 142.000, dijo Carol. Eso incluye todo. Tyler frunció el ceño. Pensé que esto era para el techo. ¿Lo es? Saqué el presupuesto del contratista de mi carpeta. El presupuesto del techo es de 23.000 y pico. Carol miró a Mark. Mark miró la mesa. Lo revisé lentamente porque no quería que esto se convirtiera en una conferencia sobre préstamos. Está el saldo hipotecario existente. Hay deudas que se consolidan. Hay costos de cierre. Y luego hay dinero en efectivo que sale. Tyler me miró. ¿Cuánto? Unos 28.000. Se volvió hacia su abuela. ¿Para qué es eso? Carol tomó un sorbo de café. Gastos. Esperé. Tyler esperó. Finalmente saqué la impresión de Nápoles y la puse junto al resumen del préstamo. La cara de Carol cambió. Tyler la recogió. Leyó la primera página, luego la segunda. Estás comprando un condominio. No es así. ¿Cómo es entonces? Es una propiedad de temporada. La estaba considerando. Con el crédito de Dana. Carol se puso tensa. Yo haría los pagos. Tyler la miró durante varios segundos. Luego dijo, abuela, estás refinanciando porque tienes problemas para hacer los pagos que ya tienes. Nadie dijo nada. Fue la frase más simple pronunciada en toda la mañana y probablemente la más efectiva. Carol se volvió hacia mí. No tenías derecho a revisar mi correspondencia privada. No lo hice.
Miró a Tyler. Él dijo, encontré en la documentación de la refinanciación que me pediste que organizara. Carol se puso roja. Mark finalmente habló. ¿Podemos calmarnos? Lo miré. Estoy tranquila. Eso pareció irritarlo más. Carol apartó las páginas de Nápoles. Esto es exactamente lo que quiero decir. Dana tiene que convertir todo en una investigación porque no soporta que Rena estuviera en Navidad. Tyler sacudió la cabeza. Abuela, no. Tyler, tu padre nos dijo que ella se negó a venir. Me giré hacia Mark. Cerró los ojos brevemente. Le pregunté a Tyler, ¿qué te dijo exactamente tu padre? Tyler parecía incómodo, pero respondió que yo no vendría si su madre estaba allí, y que quería que ella se quedara en casa conmigo. Carol lo señaló con el dedo. Ahí. Abrí mi teléfono. Tenía capturas de pantalla de mis mensajes con Mark del 21 de diciembre. Uno era sobre que vino quería Carol. Otro preguntaba si debía llevar las sillas plegables de nuestro sótano. Mark había respondido, trae las sillas. Mamá siempre se queda corta. A la tarde siguiente, mientras preparaban su Navidad privada, él me había enviado un mensaje de texto, no olvides que a mamá le gusta ese aderezo de arándanos de Kroger. Puse el teléfono sobre la mesa. Si me hubiera negado a asistir, ¿por qué Mark me seguía dejando prepararlo? Tyler leyó los mensajes. Carol miró a Mark. Mark no dijo nada. Pregunté, ¿cuándo le pediste a Tyler que mantuviera libre el 22 de diciembre? Mark se frotó la frente. Una semana antes. Carol dijo, Mark. Él la interrumpió. Lo manejé mal. Lo miré fijamente. No. Olvidar decirme que la hora cambió es manejarlo mal. Lo planeaste. No le quedaba nada. Carol todavía sí. Me miró y dijo, ta familia era más feliz antes de que todo se tratara de tus sentimientos. Antes de que pudiera responder, Tyler lo hizo. Abuela, papá mintió a todo el mundo. Eso no son los sentimientos de Dana. Carol se quedó completamente inmóvil. Ese fue el momento que esperaba disfrutar. No lo hice. Más que nada me sentía cansada. Denise se aclaró la garganta suavemente. No tenemos que proceder hoy. La miré. No voy a proceder. Carol se giró bruscamente. Dana, no voy a firmar el préstamo. Lo prometiste. Prometí ayudar con el techo. Esa oferta sigue en pie. Contribuiré directamente a la reparación necesaria. Pero no voy a pedir $142,000 prestados contigo. Me estás humillando. Miré la documentación de Nápoles. Carol, yo no traje a Florida a esta habitación. Tú lo hiciste. Se apartó de la mesa. Nadie gritó. Nadie salió dramáticamente. La reunión simplemente terminó. A veces, así es como se ven las consecuencias. El papel vuelve a una carpeta. Un bolígrafo permanece tapado. Una firma nunca aparece. En el aparcamiento, Mark me siguió hasta mi coche. Dana. Me detuve. Tenía las manos en los bolsillos de su abrigo. ¿Me vas a dejar? Por una vez, no tenía una respuesta preparada. Me quedaré con Janet por ahora. Eso no es lo que pregunté. Lo sé. Parecía más viejo que una semana antes. ¿Qué se supone que debo hacer? Hubo un tiempo en que esa pregunta me habría lanzado directamente al modo de resolución de problemas. Encontrar al consejero, concertar la cita, explicarle las cosas a Carol, arreglar la Navidad, arreglarlo a él. Abrí la puerta de mi coche. Por una vez, Mark, averigua lo que hiciste sin pedirme que lo arregle. Esa tarde, recogí a Ellie de casa de Janet. Mientras la abrochaba en su silla de coche, metió la mano en la bolsa de mano que estaba a su lado y sacó la tarjeta de Navidad de Carol. La abuela aún no la tiene. Todavía no. Ella dobló cuidadosamente la solapa. Luego, la guardó en la bolsa.
Más vale que la guardemos a salvo. Besé la parte superior de su cabeza. Sí, dije, lo haremos. Dejar a Mark no se sintió como la gente imagina que se siente dejar a alguien. No hubo música dramática, ninguna sensación repentina de libertad. Mayormente había cestas de lavandería. Ella y yo pasamos 3 semanas en la habitación de invitados de mi hermana Janet en Gajana. Mantuve mi ropa de trabajo colgada de la parte trasera de la puerta del armario porque no había suficiente espacio para ella en ningún otro lugar. Ella dormía en una cama individual a mi lado y, de alguna manera, lograba ocupar 3/4 de ella por la mañana. Todos los días de la semana la llevaba a la guardería, luego a mi oficina, trabajaba todo el día, la recogía y regresaba a casa de Janet. Para la segunda semana, estaba exhausta. Para la tercera, estaba buscando apartamentos. Encontré un lugar de 2 habitaciones en Westerville. Nada lujoso, alfombra beige, cocina pequeña, buen distrito escolar. La ventana de la sala de estar daba directamente a otro edificio de apartamentos, pero el lavavajillas funcionaba y nadie allí me había pedido nunca que confirmara nada. A los 48 años, eso contaba como encanto. La parte más difícil fue ella. Extrañaba a su padre. A los niños no les importa quién mintió sobre la Navidad o cuáles son los ingresos en efectivo. Ellos saben que papá solía leer Buenas noches, Luna, y ahora papá no está allí. Una noche preguntó, ¿cuándo vamos a casa? Le dije, este es nuestro hogar por ahora. Ella consideró eso. La casa de papá también es nuestro hogar. Sí. Eso pareció satisfacerla mejor que cualquier explicación complicada que le hubiera podido dar. Nunca le dije que Mark era un mal padre porque no lo era. Él había hecho algo terrible como padre. Había una diferencia y quería dejarle espacio para que él lo entendiera. Para su crédito, eventualmente lo hizo. No de inmediato. Durante el primer mes, cada conversación con Mark incluía una explicación. Su madre lo había presionado. Él se había sentido avergonzado. No se había dado cuenta de que ella podía oírlo por teléfono. Nunca tuvo la intención de que las cosas llegaran tan lejos. Siempre había otro párrafo después de un «lo siento». Comenzamos la terapia de pareja en febrero. En nuestra 4ª sesión, Mark estaba explicando de nuevo su negocio fallido cuando nuestra terapeuta lo interrumpió. Ella dijo, Mark, ¿quieres que Dana entienda por qué lo hiciste o quieres asumir la responsabilidad de haberlo hecho? Él dejó de hablar. Yo también. Fueron probablemente los 60 segundos más silenciosos de nuestro matrimonio. Después de eso, algo cambió. No de la noche a la mañana, pero lentamente Mark dejó de defenderse. Empezó a escuchar. Unas semanas después, preguntó si podía hablar con ella conmigo presente. Nos sentamos en la sala de mi apartamento. Mark se sentó en el suelo junto a ella. Papi tomó una mala decisión en Navidad. Ella levantó la vista de su libro para colorear. ¿No me invitaste? No. ¿Por qué? Mark tragó. Porque papá estaba tratando de hacer algo más fácil para él y te hizo daño. Ella pensó en esto. Luego preguntó, ¿puedo tener el crayón morado? Esa era ella. Aceptó una disculpa sin convocar una audiencia en el Senado. Le entregué el crayón morado. Mark me miró. Pude darme cuenta de que quería que lo tranquilizara. No lo hice. Necesitaba asimilarlo. Carol tardó más. La refinanciación nunca se llevó a cabo. Tyler la ayudó a organizar la reparación del techo sin el dinero de Florida. Mantení mi oferta original y pagué una parte directamente a la empresa de techos. Algunas personas pensaron que estaba loca por hacer incluso eso. Yo no. Había prometido ayudar con el techo. Mantener mi palabra me importaba, incluso cuando otras personas no habían mantenido la suya. Carol tuvo que reestructurar algunas deudas y recortar gastos. Nápoles desapareció por completo de la conversación. Durante varios meses me culpó. Sus mensajes de texto iban de fríos a teatrales. Uno empezaba, espero que algún día entiendas lo que me has quitado.
Casi respondí, enero en Florida. No lo hice. El crecimiento a menudo consiste en simplemente escribir algo satisfactorio y luego eliminarlo. Respondí solo cuando me preguntó por ella. Finalmente preguntó si podía visitarnos. Le dije que sí, pero le puse límites. No criticarme delante de ella. No hablar de la separación con ella. No decirle a ella que los adultos habían celebrado la Navidad sin ella porque mami era difícil. A Carol no le gustaron las reglas. Las siguió de todos modos. Su primera visita fue a finales de abril. Llegó a mi apartamento llevando una pequeña bolsa de tarjeta con un conejito de peluche dentro. Ella la abrazó. Hice café. Durante 20 minutos todos se comportaron tan educadamente que parecía que estábamos asistiendo a una cumbre diplomática. Luego ella saltó de repente. Abuela, espera. Corrió por el pasillo. Carol me miró. Me encogí de hombros. Un minuto después, ella volvió llevando un trozo de cartulina roja. Lo reconocí de inmediato. La tarjeta de Navidad. No la había visto en semanas. Aparentemente la había movido del refrigerador de casa de Janet a una de sus pequeñas cajas de tesoros cuando nos mudamos al apartamento. La purpurina estaba desgastada en algunos lugares. Una esquina estaba doblada. Ella la extendió. La guardé para ti. Carol miró la tarjeta. ¿Lo hiciste? No la tuviste en Navidad. Carol la abrió. Dentro estaba el mismo árbol verde torcido y 4 figuras de palo tomadas de la mano, ella, yo, Mark, Carol. Carol tocó la página con un dedo. ¿Guardaste esto todo este tiempo? Ella asintió. Mami dijo, la hice porque te quiero. Carol me miró. No dije nada. Por una vez, ella tampoco. Se limpió debajo de un ojo y volvió a mirar a ella. Gracias, cariño. Hay momentos en los que puedes hacer valer tu punto, y hay momentos en los que hacerlo arruinaría la situación. Dejé pasar ese momento. Para el siguiente diciembre, Mark y yo seguíamos legalmente casados, todavía viviendo separados. Pero habíamos empezado a cenar juntos 1 o 2 veces al mes. A veces venía ella, a veces se quedaba con Janet y Mark y yo íbamos a algún lugar tranquilo. No habíamos vuelto a estar juntos. No sabía si alguna vez lo haríamos. Esa incertidumbre solía asustarme. Eventualmente dejó de hacerlo. Mark había cambiado de maneras que realmente podía ver. Era transparente con el dinero. Dejó de ofrecerme automáticamente cada vez que Carol necesitaba algo. Y la primera vez que Carol hizo un pequeño comentario sobre que yo era particular, Mark dijo, mamá, no lo hagas. 2 palabras, nada heroico. Pero 11 años antes, se habría quedado mirando su plato. Noté que la Navidad me enseñó que lo peor no fue ser excluida de una cena. Fue darme cuenta de que a mi marido le había resultado más fácil borrar a su esposa y a su hija de la habitación que enfrentarse a su madre y admitir cómo era realmente su vida. Yo también tenía mi propia lección que aprender. Durante años pensé que ser madura significaba no armar un escándalo. Arreglaba cosas, pagaba cosas, calmaba las cosas. Y poco a poco, la gente empezó a confundir mi generosidad con permiso. Mi venganza, si quieres llamarla así, fue notablemente aburrida. No le quité la casa a Carol. No vacié nuestras cuentas bancarias. No intenté poner a los hijos de Mark en su contra. Simplemente dejé de firmar mi nombre bajo decisiones que otras personas tomaban sin mí. Puedes ser generosa sin hacerte útil para personas que no te respetan. Y puedes perdonar a alguien sin volver a entregarle el mismo bolígrafo. Si alguna vez una festividad cambió la forma en que viste a tu propia familia, entonces probablemente lo entiendas. Y si quieres compartir lo que te enseñó, me encantaría escucharlo.